Bueno, buenos días a todos. En este nuevo encuentro, en este webinar que hemos organizado, dentro de todo lo que es el capítulo que le hemos denominado Nuevas formas de trabajar, y el tema que ha suscitado bastante interés, que es Employee Experience 4.0, personalización con inteligencia artificial. Bueno, el tema realmente es un tema novedoso, es un tema que lleva ya un tiempo, pero que muchas empresas están empezando a hacer actividades, pues diferentes tipos de actividades. La verdad es que la inteligencia artificial acelera una transición, una nueva forma de trabajar, simplifica actividades operativas, aporta también analítica de datos, facilita toma de decisiones. Lo que no cabe duda es que el área de personas tiene un rol estratégico en la transformación de estas nuevas formas de trabajar, ¿no? Hay aplicaciones, y hoy abordaremos esto, en cómo personalizar la experiencia del empleado, y eso dependerá, pues, de cada empresa, de su prioridad, de su momento, del tipo de actividad, desde el onboarding, la formación, el bienestar, la toma de decisiones, diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, son oportunidades que aparecen, pero junto a estas oportunidades, pues también tendremos ocasión de debatir, porque aparecen también, pues, miedos, dilemas éticos y necesidad de pensar en esta gobernanza de esta tecnología, ¿no? Que sean las personas las que dominen la tecnología y no al revés, ¿no? Bueno, pues nos acompañan hoy, como veis, tres personas que les agradecemos mucho, porque creo que podemos aprender mucho de todos ellos. Está Remedios Miralles, que es directora corporativa de Personas y Valores de Grupo Peñarroya. Nos acompaña también Luciano Pollastri, Global Talent Director en Amadeus. Y nos acompaña también David Del Val, de People and Talent, director en Endalia. Por lo tanto, yo pienso que estamos muy bien acompañados para, bueno, son empresas que han avanzado, pues, mucho, por algunas por el tipo de actividad que desarrollan o porque han invertido, y por su tamaño y por su actividad, o porque Endalia, en su caso, es también desarrollador de soluciones que seguro que nos pueden, pues, dar un poco de luz sobre esta cuestión que planteamos, ¿no? Yo os lanzaría una primera pregunta para que vayáis cada uno situándonos, ¿no? Un poco el orden que nos vamos a establecer es que yo os abro una primera pregunta para que cada uno nos sitúe en esta materia, en su empresa, lo que estáis haciendo. Luego lanzaría unas cuantas preguntas para que hagamos un poco de debate y nos daremos un espacio final de 10 minutos para preguntas que nos puedan lanzar los participantes, que la verdad es que son muchos los participantes, se han inscrito a esta webinar, pues casi 500 personas, 490 y pico me decían antes de empezar, ¿no? Entonces, por tanto, es un tema que ha tenido, pues, mucho interés, ¿no? La pregunta inicial que os la lanzo a todos para que la vayáis contestando es: ¿qué estáis haciendo en vuestras empresas en materia de inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, ¿no? Entonces, pues, en el orden que queráis, si quieres, Remedios, empieza tú, como que tenías un problema de conectividad que parece que has resuelto, por si acaso, empieza tú. Creo que lo hemos resuelto. Vale. Buenos días a todos y primero dar las gracias a Pedro Ribes y a Vipe y a todo el equipo que está detrás por propiciar esta charla y también acompañada, que me encanta, que el otro día tuvimos oportunidad de hablar con Luciano y con David y me encantó su visión, ¿no? Y ahora seguramente que la compartiremos. ¿Qué estamos haciendo en Grupo Peñarroya? Bueno, a mí me gustaría, antes de hablar de eso, y porque me parece además que sitúa el debate bien, quién se está ocupando en Grupo Peñarroya de estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Porque me parece que marca la pauta, la filosofía, la cultura y el cómo hacer las cosas. En Grupo Peñarroya, las personas o departamentos que están muy ligados a los proyectos de IA son el Departamento de Personas, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento que nosotros llamamos de Innovación y Tecnología de la Información, realmente informático, y que ahora pues ha evolucionado y ha dado un paso importante. Este es el marco, ¿no?, sobre el que pivota un poco todos los temas o todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y nosotros abordamos la inteligencia artificial desde las dos divisiones que tenemos. Una división corporativa, con la que tenemos un público y un colectivo y un cliente interno de unas determinadas características, y otra, la división operativa, donde están los hoteles y otro tipo de cliente interno. En la división corporativa sí que es verdad que tuvimos, desde mi punto de vista, un hito interesante hace 5 años, que es que creamos un comité estratégico digital
formados por personas claves dentro de la organización, y además invitábamos a personas externas que nos ilustraran, ¿no? Qué iba a pasar, ¿no? En el mundo del turismo, qué iba a pasar en el mundo de la hostelería, cuáles eran las próximas tendencias. Hemos estado trabajando, es verdad que apareció en un ámbito, bueno, de preocupación digital, entonces, hace 6 años, pero ya no avanzó, ¿no? Y nos dio muchas pautas de lo que iba a pasar con la IA, y ahí trabajamos intensamente en ese comité estratégico digital acerca de lo que iba a pasar, tanto que finalmente creamos comisiones digitales internas dentro de los departamentos preocupadas en cómo iba a avanzar la IA o los entornos digitales. Empezamos a producir en la área corporativa algo importante para nosotros, que fue la estrategia del dato bien estructurado. Esto nos preocupaba mucho, y es lo que hemos estado trabajando los 2 últimos años, que el dato sea seguro y que el dato sea de calidad. Y para eso empezamos a trabajar con el asistente de IA y con nuestro equipo de tecnología de la información en cómo de seguro podía ser. El año pasado dimos, pues, además hicimos un proyecto muy ambicioso a nivel de formación de ciberseguridad en nuestros puestos clave, unido al plan de seguridad que tenemos para evitar y alertar y posicionarnos en este sentido. Y luego además estábamos preocupados por la calidad del dato y pusimos a la división corporativa a trabajar en análisis predictivo. Es decir, aquellas bases de datos tan ricas en comercial, marketing, financiero, de personas que estaban deslavazadas, ¿cómo podíamos cohesionarlas? ¿Cómo podíamos retroalimentarlas? Y surgieron pues herramientas interesantísimas como Power BI, que actualmente utiliza casi el 90% de la organización para analizar y para predecir qué es lo que va a pasar en los entornos más estratégicos que estamos trabajando. Hemos empezado este año también a hacer temas de alfabetización de IA, que ya sabíamos que en febrero la ley posiblemente podía surgir, y hemos empezado con perfiles clave a hacerlo. Hemos inscrito a 4 personas en un máster de innovación y de IA para que efectivamente puedan ser un poco portavoces y se cree sinergia al respecto. Y en la parte de división operativa, en la que sí que estamos hablando ya de qué pasa en los hoteles, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo creo que hemos implementado herramientas interesantes. Una de ellas es una plataforma asistida por IA a la que tienen acceso todos los trabajadores, la que en tiempo y forma pueden saber acerca de sus necesidades personales o laborales, y lo más interesante es que pueden conocer en tiempo y forma qué está pasando en el complejo. Esto le encanta a los trabajadores. ¿Qué está pasando en el hotel de enfrente, en el hotel de al lado, en el complejo, el resort en el que trabajamos? Esto tiene un éxito porque ha sido medido por el índice de clima laboral que tenemos de un 79-80% por los canales de comunicación asistidos por IA que se han creado, unido además al proceso onboarding, y nos ha dado, bueno, pues cierta facilidad a la hora de comunicarnos con esta herramienta con el trabajador. Y aparte tenemos corners permanentes hace ya tiempo, desde que creamos los comités, corners permanentes con los trabajadores que tenemos dispositivos a su servicio, y una sala que se llama sala digital, en la que cualquier trabajador puede acceder con los dispositivos de la empresa bueno, a ver o a estar o a visualizar o hacer la consulta que crea conveniente en el acceso corporativo que tenemos a la inteligencia artificial, que es Copilot, que sí está determinado por la empresa con un decálogo ad hoc del porqué de Copilot y cómo se debe utilizar, ¿vale? En un, bueno, pues, código de transparencia, por decirlo de alguna manera, que hemos creado. 2 hitos más, bueno, por acercar un poco más al grupo Peñarroya, que me parece interesante. Hace 2 años, en dos posiciones no tan cercanas a los entornos digitalizados, como pueden ser cámaras de planta y personal de servicios técnicos de los hoteles, en los que efectivamente pues los entornos digitalizados nos encontramos con un poquito más de barrera, les propiciamos y les dimos a todos y cada uno de ellos, estamos hablando de un número importante en este sector, pues herramientas y dispositivos móviles integrados con inteligencia artificial para que en tiempo y forma fueran informando y cohesionándose en su trabajo qué estaba ocurriendo en una habitación, qué podíamos hacer en una habitación, si había una avería, un escape de agua, una puerta mal cerrada, un armario, de qué manera en tiempo y forma y en tiempo real, que es lo que creo que es la gran acierto de la inteligencia, uno de los grandes aciertos de la inteligencia artificial, podíamos asistir y podíamos dar cobertura a los clientes. Y el último proyecto con el que estamos, podría hablar mucho más, pero tenemos a 2 compañeros que nos van a decir cosas interesantísimas. El último proyecto que hemos hecho pruebas pilotos este año pasado y que a mí me parece interesante y espero que vea, por lo menos tímidamente, la luz el año que viene, es cómo acercar la robótica a los trabajadores, ¿no? Cómo perderle el miedo a la robótica y cómo acercarlo. Pero cómo acercarlo con un punto de humanidad, ¿no? No se trata de sustituir cámaras de planta, camareros, luego si queréis hablamos de toda esta pérdida de puestos de trabajo supuesta que se va a ocasionar. Cómo acercarlo y hacer que las tareas que realizan, para mí, muy bien identificadas, en un momento de cuello de botella y en un momento de peligrosidad, de siniestralidad que pueda afectar al trabajador, ¿cómo podemos sustituirlo?
por la IA, por drones que nos ayuden, por robots que nos echen una mano en determinadas tareas, por quitar sobrecarga a las cámaras de planta cuando llevan un carro muy cargado y puede haber un robot que se lo haga. Es decir, en situaciones muy específicas y situaciones muy concretas. Hemos trabajado en pruebas piloto este año, por eso digo que me apetece y me gustaría ver algo de la luz en el año 26 y entendemos que es la manera, o por lo menos en Grupo de Peñarroya se entiende, que la IA lo que hace con el trabajador es ayudarle a trabajar, es facilitarle el entorno de trabajo, nunca sustituirlo. Es decir, no está en nuestra filosofía, en nuestra cultura, ese tipo de utilización. A grandes rasgos, por no decir alargarme más, hemos estado trabajando muy intensamente en todo lo que os he dicho y nuestros próximos retos, luego si queréis, pues ya también comentamos. Muchas gracias, Remedios. La verdad es que has lanzado ya alguna cuestión, alguna pregunta que ya suscita debate, ¿no? Alguna cuestión que tocáis, tal como la tocáis, pues porque debajo pues también se levantan inquietudes, ¿no? Luciano, cuéntanos en Amadeus, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué aplicaciones estáis teniendo de la IA a la función o a la actividad de dirección de personas? En Amadeus tenemos una particularidad, es que nuestro negocio, nuestras soluciones están impregnadas por IA desde hace 25 años. O sea, una de las cosas que hacemos es anticipar el comportamiento del viajero y a través de eso adoptar ciertas estrategias que sean comerciales o a ayudar a las empresas a que tomen decisiones para vender viaje, por ejemplo. Entonces, la IA no es algo que sea especialmente nuevo en lo que es el desarrollo del producto y está bastante en el ADN de Amadeus. Lo que es nuevo es la banalización de la IA a todos los trabajadores de la empresa y sobre todo la IA generativa. Y es un poco eso lo que estamos actualmente integrando dentro de la organización. También afecta en nuestros productos y estamos integrando IA generativa en nuestros productos, pero sobre todo lo que estamos intentando hacer es ver cuál es el impacto de todas estas nuevas herramientas en la forma de trabajar y cómo permitimos a la gente utilizarlo de una forma productiva, innovativa y también responsable. Entonces tenemos una capa de, tú has hablado un poco de gobernanza y me gustaría tocarlo, tenemos lo que llamamos el AI Office en Amadeus, que es una institución transversal en la cual participan todas las áreas de la organización, de esta estrategia comercial, producto, etcétera, y legal, y que lo que intenta es hacer un poco una amalgama, una conexión entre todas las necesidades que tenemos dentro de la organización desde un punto de vista operacional, desde un punto de vista empleado, tanto interno como externo en el desarrollo de nuestras soluciones también, de nuestro producto, no únicamente para hacer una utilización legal de la IA, que obviamente es algo que es básico, pero también responsable. Y eso lo vemos también en la aplicación, ya me concentro más en gestión de personas, porque yo cuando tengo una idea o cuando quiero utilizar o desarrollar una nueva forma de utilizar la IA, tengo que pasar el caso práctico a la oficina de AI, el AI Office, para que determine si está alineado con el uso que queremos de hacer de la IA a futuro. Les voy a dar casos muy concretos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en reclutamiento. Reclutamiento hacemos la transcripción de entrevistas y eso ayuda a que no necesitamos tomar notas. En el análisis de datos de las encuestas de clima laboral. Ya hace años que estábamos haciendo lo que es verdaderamente análisis de comentarios de la gente a través de nuestras encuestas periódicas, pero ahora con la IA nos permite ir consultando, intentando encontrar evidencia, hacer prompting de ese resultado para generar una estrategia futuro. Entonces, la forma de tratar ese dato, la forma de desarrollar políticas a nivel interno es muchísimo más fuerte con esa escucha muchísimo más activa y proactiva que podemos hacer a través de la IA generativa. Otras cosas que hacemos es construir descripciones de puestos, asegurarnos que hay una criba de nuestras descripciones de puestos que hacen que nuestras descripciones de puestos son diversas, que atraen a todos los tipos de colectivos. La última cosa, por ejemplo, que empezamos a hacer es el desarrollo de entrevistas
por competencias, estructurar las entrevistas por competencias en función de los roles, en función de quién interviene, y eso en la experiencia de empleado es muy interesante porque a través de esos agentes que estamos haciendo, estamos distribuyendo las tareas para que un candidato nunca tenga dos veces la misma pregunta. Eso es nuestro objetivo, es que la experiencia del candidato no sea que vaya a 3 entrevistas y que se le pregunte exactamente lo mismo. Y con la IA es muchísimo más sencillo porque se atribuyen roles diferentes. Estoy intentando dar casos prácticos de lo que estamos haciendo. Y todo eso, acá tuvimos que describirlo de forma muy, muy detallada para que la oficina de AI estime si es un uso responsable, proporcional del dato de la gente y también si era algo que era éticamente asumible por la organización. No sé si he divagado un poco, pero como Remedios respondió un poco a los desafíos más importantes, quería aterrizar un poco más pragmáticamente las cosas que hacíamos. Una parte mucho más de deployment, de implementación genérica, y hay otra cosa que tiene que ver con la exploración. Entonces, esa parte de exploración hacemos pilotos muy, muy concretos y los atribuimos a la oficina de la IA, de IA para que nos autorice a luego colectivizar esa práctica o esos agentes que generamos dentro de People and Culture. Luciano, la verdad es que nos has explicado, bueno, como que lleváis por el propio negocio vuestro tiempo en toda esta tecnología, pero sí ha sido muy concreto en aplicaciones concretas. Y además has tocado un tema que es interesante, que yo creo que tendremos que profundizar en él, que también Remedios lo ha mencionado, que es todo el tema de gobernanza. Yo creo que esto será interesante hablar de ello, ¿no? Pero bueno, David, también creo que nos vas a dar una visión, porque vosotros como que sois expertos y desarrolláis soluciones relacionadas con toda la tecnología y aplicadas a personas, pues cuéntanos un poco tu experiencia en tu rol, ¿no? Como director de personas y que probablemente está fundada en soluciones vuestras, ¿no? Pues Eso es, cuéntanos. eso es, gracias Pedro. Bueno, un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Y efectivamente nosotros por nuestro tipo de negocio, que es la digitalización de los recursos humanos, hemos aplicado ya la IA desde hace ya un tiempo. Y lo que hemos observado, en primer lugar, es que ya no estamos hablando de procesos, ya no competimos por procesos de recursos humanos u otros, sino que estamos compitiendo por un know-how y unos datos conectados y un aprendizaje cada vez más rápido. Yo creo que todas las empresas que nos dedicamos a desarrollar producto en este área u otros están viendo este cambio de paradigma. Y en nuestro caso en particular, que lo que hacemos es un software de HCM y de nómina, de toda la parte de gestión de la formación, el reclutamiento, las vacaciones y las ausencias de los empleados, toda la parte de compensación, nómina, presupuesto, retribución flexible. Lo que estamos observando es que nuestra misión es personalizar el ciclo de vida del empleado para tener una analítica y una toma de decisiones que la IA permita que sea mucho más humana, que sean decisiones mejores y curiosamente pues la IA nos va a permitir tomar decisiones más humanas, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la automatización de tareas repetitivas, que eso desde luego, liberar tiempo a las personas de procesos más operativos o más repetitivos, pero también hay una IA que ya se adelantaban mis compañeros, una IA más generativa, que nosotros, aparte de descripciones de puestos o de temas de reclutamiento, estamos aplicando, por ejemplo, a la generación de contenido en nuestro canal de comunicación interna. Nosotros tenemos un módulo a través del cual puedes tener una comunicación bidireccional con toda la organización, desde recursos humanos, desde dirección, los empleados pueden reaccionar a esas comunicaciones y ya ya tenemos implantado la IA de tal manera que tú puedes generar ese contenido con un pequeño borrador de lo que quieres decir, igual que si lo pusieses en ChatGPT, pero ya aplicado a las noticias o comunicados o encuestas que quieras mandar a los empleados. Esa parte de IA generativa ahorra mucho tiempo de redacción al equipo de recursos humanos, que muchas veces somos también el equipo de comunicación interna, y es una parte importante que ya hemos trabajado. También es vital para nosotros el poder generar una analítica accionable, un cuadro de mando que te proporcione insights muy relevantes para analizar cuestiones como la rotación de la plantilla, qué vinculación puede tener esa rotación con las encuestas de INPS que mandas, de clima laboral,
Luciano hablaba también de esto, qué patrones puedes detectar entre las diferentes encuestas, entre los diferentes periodos, las tendencias de los departamentos, cómo puede estar eso influido también quizás con temas de compensación, de carga de trabajo, todo ese tipo de cuestiones, de integrar datos y sacar conclusiones, es en lo que estamos trabajando para dotar a los directores de recursos humanos de una herramienta que les permita analizar la información de una manera mucho más centralizada y fácil. Y que esto nos lleva a personalizar la experiencia de los usuarios, también a hacer recomendaciones, pues, por ejemplo, en el plan de formación, ¿no? Muchas veces los procesos de desempeño se trabajan en hojas de cálculo de manera separada con los planes de formación, y nosotros lo que hemos intentado es que toda esa evaluación que se hace de competencias, de objetivos de la persona y todos esos planes de desarrollo vinculados posteriormente a acciones formativas, igual te los tiene que proponer una IA, te tiene que proponer recomendaciones para que luego tú afines el plan de desarrollo de una persona, pero si hemos visto que hay unos gaps de formación en su evaluación de competencias y que hay una disponibilidad de formaciones en nuestra plataforma de formación, pues igual tenemos que vincular esos dos aspectos y proponer que esta persona haga un curso de formación X en determinada materia, ¿no? Ese tipo de tareas de facilitar los datos que nos vienen de diferentes apartados y diferentes módulos es lo que creo que más vamos a trabajar con la IA en los próximos años. Y sobre todo, esto muy dirigido a lo que es la asistencia al manager. Queremos que nuestro producto sea un copiloto de la dirección de recursos humanos, pero también de los managers o los responsables, que son los equipos con los que también trabaja mucho la dirección de recursos humanos para llevar toda la parte de management de los equipos. Sugerir planes de desarrollo, como decía, que tengan la capacidad de ayudar en tareas de gestión de vacaciones, de ausencias, todo ese tipo de tareas más operativas, intentamos facilitarlas para que los managers también se puedan centrar en otros aspectos. Y sobre todo te diría eso, ¿no? Integrar los datos, automatizar pasos a través de procesos como los workflows y que luego podamos explotarlos, que la IA nos ayude a generar dashboards, a generar alertas si vemos que puede haber un problema con un empleado porque esta persona ha respondido determinadas cuestiones en la encuesta de clima de manera repetitiva. Nosotros, por ejemplo, lanzamos con una periodicidad mensual, y si vemos una alerta de que la satisfacción no es buena en un departamento y además tenemos en el registro de vacaciones y ausencias unas ausencias prolongadas por parte de esa persona o de un equipo entero, eso nos tiene que saltar a la vista. Queremos desarrollar un producto que nos genere alertas con ese tipo de situaciones para que nuestra tarea pueda dedicarse a cuestiones de más alto valor añadido y a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en resumen, sería que la IA hace a partir de ahora los procesos, y las personas aportarían el criterio a esos procesos, pero ese criterio que tenemos que aportar las personas necesita datos, y nosotros, nuestro objetivo es proveer a los equipos de recursos humanos de todos esos datos de una manera conjunta. Muy bien. Bueno, todos habéis hablado de la importancia del dato, de la calidad del dato y, bueno, tenéis un bagaje importante. Pues Amadeus, pues como nos ha explicado, por el origen de su negocio en Dalia, porque también desarrolláis soluciones. Remedios también nos cuentas que hay dos divisiones, la corporativa y la operativa, y probablemente los desarrollos siguen un orden. En alguna medida todos, en un momento determinado, tenéis que extender el uso de la herramienta hacia el conjunto, ¿no? Para que se extienda, ¿no? Un uso que realmente nos aporte, pues lo que buscamos también, pues una mayor eficiencia, una ayuda en la toma de decisiones, ganar agilidad, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar? ¿Qué estáis haciendo para facilitar esta adaptación, este cambio? ¿Cómo lográis que este aprendizaje supere resistencias, sea visto como ayuda? La adaptación de las nuevas tecnologías cuando extendéis, pues, el uso de estas herramientas al conjunto de la organización. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, por lanzar alguna idea, yo creo que el tema de la IA y todo lo que conlleva es un cambio tecnológico, pero creo más que es un cambio cultural. Es decir, más que un cambio tecnológico, que lo es, lógicamente es un cambio cultural, y cuando ocurre un cambio cultural ocurre una modificación de tus circunstancias, y esto
es humano resistirse a ello. Es decir, es normal, es lógico y es humano resistirse a ello. Es decir, cómo introducir en el ADN de la gente que la IA, cualquier tipo de asistencia, ha venido para quedarse. No hay muchas más fórmulas, o yo no encuentro mucho más fórmulas que la implementación constante y el ejemplo constante de arriba hacia abajo, con herramientas de uso constante, de uso directo, y lanzando también, que esto me preocupa y es un debate que abro ahora o cuando lo crea Pedro más adelante, lanzando el mensaje, que creo que es lo que tiene, lo que supone una barrera de contención o un dique de contención para la gente, de que porque tú aprendas, explores, investigues, nadie te va a quitar tu puesto de trabajo, es decir, nadie te va a tener por qué sustituir. Es decir, el aprendizaje o el poder efectivamente avanzar en esta área no quiere decir que efectivamente venga una máquina y te lo quite. La IA es tremendamente inteligente, redacta tremendamente bien, pero creo que carece de empatía, ¿no? Entre otras virtudes humanas y personales. Y creo que haciéndole ver a través, como decía, de la filosofía, de la cultura corporativa, de que la cultura corporativa de la empresa no es de sustitución, sino de complementación, ¿no? De acercarnos, de trabajar conjuntamente, un híbrido tecnología-humano, creo, desde mi punto de vista, que efectivamente podría ser una ecuación bueno, pues muy perfecta. Depende también después qué tipo de empresas o qué tipo de negocio estemos abordando, ¿no? Pero creo que hay que trabajar en la cultura un poco del miedo, ¿no? La cultura, desde mi punto de vista, falsa y ficticia cultura de que, bueno, si yo le doy espacio a esto, dentro de poco no existiré yo. Me parece que en ese discurso, es decir, hacia los equipos, estén arriba, abajo, en medio, en cualquier creo que hay que trabajar de una manera un poquito también más cercana. Es mi primera reflexión. A ver, es muy interesante lo que dice Remedios porque empezó por cultura y por definición la cultura es casi única a cada empresa. Hay empresas que se parecen, pero la cultura es la suma de gente que está dentro, las prácticas que hicieron. Entonces, no hay solución universal al tema. Entonces, cada uno de nosotros, me imagino, estamos en lo mismo, intentamos darle sentido a lo que es la compañía, cómo se va a proyectar en el futuro y adaptar la utilización de la IA. Para mí lo que ha sido importante es que reconocer que no es una herramienta común, no es una herramienta como la que vimos anteriormente, plantea cambios en la forma de utilizar las herramientas en general que no tienen que ver únicamente con el formarte a la herramienta, pero también a pensar cómo se utilizan las herramientas en general en un entorno donde ya no te tienes tú que adaptar a la herramienta, pero que la herramienta se puede adaptar a ti. Y entonces vimos que cuando empezamos a hacer únicamente formación a las herramientas como tal, a Copilot, no era suficiente, no era suficiente porque de golpe la gente se encontraba enfrente de la página en blanco y ahora qué hago con esto. Y empezaban a surgir los miedos. Entonces estamos intentando ver ¿cómo hacemos para que la gente empiece ya no a hablar de gestión del cambio, pero realmente de adoptar? Porque los miedos se van a medida que se va practicando. Es casi como tirarse al vacío la primera vez que se tira el elástico. Hasta que no lo haces, pues no lo haces. Y esto por primera vez depende tanto de cada uno que el objetivo es acompañar a la gente en la utilización inicial de la IA para que esos miedos se vayan desapareciendo a medida que tomas control de la IA. Y es verdad que puede ser muy desafiante cuando uno ve que hace un primer prompt a una herramienta y la herramienta lo que escupe es algo que es 95% de lo que tú podrías haber hecho y casi muy rápidamente. Entonces hay que cambiar la forma de pensar cuál es mi contribución versus cuál es la contribución de la herramienta y definir y ayudar a la gente al utilizarlo para ese 5% que es lo que están valiendo. Y es un poco eso lo que estamos intentando hacer, es no únicamente limitar a la formación de las herramientas, pero verdaderamente decir esto es algo holístico que replantea la forma de trabajar tanto individualmente como colectivamente. Y no es que tenga una solución particular ni siquiera para Amadeus ahora mismo, ¿ok? Es que me parece que la práctica y la evolución la evolución es tan rápida de las herramientas, lo que se hacía la semana pasada ahora es casi obsoleto porque ahora salió una nueva herramienta que realmente intentamos definir cómo trabajamos con las herramientas, no cómo se trabaja con cada herramienta.
como un modelo operativo nuevo de trabajo. Totalmente. Hay una palabra que ha utilizado Remedios al principio que a mí me gusta mucho para hablar de ella, que es la alfabetización, porque realmente considero que estamos en ese momento. Ahí estamos empezando. Hay mucha incertidumbre y realmente hay que admitir que no sabemos prácticamente nada, ¿no? Entonces, disculpa. Yo digo que Luciano no está empezando, ya dice 25 años, o sea, lleva más tiempo. Me refiero a que en el mundo de la IA van a cambiar mucho las cosas y las cosas suceden muy rápido, ¿no? Entonces, en esa gestión del cambio, para mí es fundamental para asegurar que los equipos nos acompañan porque aquí hay dos debates también, todo el tema del temor, de que ya introducías tú también, Remedios, el temor que pueden tener las personas, que es lícito y es normal, es comprensible. Yo creo que hay que seguir una estrategia de alfabetización y una gestión del cambio en el que el usuario vea incentivos a la hora de aplicar la IA, porque esa resistencia al cambio va a existir, es normal, es humana. En la medida en que nosotros presentemos casos de uso aplicados, en la medida en que nosotros hagamos visible a esa persona que le va a mejorar la vida en su día a día, en su trabajo, porque va a aportar más valor, porque va a ser más productivo, porque le va a solucionar problemas o quebraderos de cabeza de tareas que para esa persona eran un problema en el día a día, en la medida en que existan esos incentivos, seremos capaces de introducir la IA en los equipos y en ese proceso también de formación hay que ser proactivos desde la organización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho curso de inteligencia artificial para toda la organización. Tenemos un comité de IA adicional donde los representantes de las diferentes áreas, diferentes departamentos, hacemos aportaciones y nos nutrimos también un poco del conocimiento de otros. Y en el equipo de desarrollo y de producto en particular, la IA se ha integrado en todos los procesos de desarrollo ya. Creo que tiene que ser algo transversal. Creo que el departamento de personas tenemos que liderar ahí, no en la parte técnica, pero sí en cómo comunicamos y gestionamos ese cambio con los empleados. Y es importante para evitar esos miedos, desde mi punto de vista, tener una narrativa honesta. No venimos a sustituir empleos, venimos a reconfigurar tareas. Es evidente que hay en ocasiones en las que se pueden ahorrar puestos de trabajo o que puede haber empresas que tengan esa estrategia, pero creo que serán muchas las que no sustituirán esos empleos, sino que aprovecharán esa fuerza laboral para dotar a la empresa de más competitividad, porque nosotros lo estamos viendo. El- el- la entrada de la IA lo que nos está haciendo es mucho más competitivos, pero a nuestros competidores también, y la están utilizando. No vamos a poder prescindir de gente, necesitamos cada vez aportar más. Por tanto, creo que estamos en un entorno de aprendizaje muy rápido en el que hay que ser cada vez más competitivos y eso lo conseguiremos aplicando la IA en nuestros procesos de trabajo y en nuestros equipos. Y también hay que entender que los roles evolucionan, así como ahora nadie se formaría para trabajar en, no sé, en un telar o encendiendo farolas. Nosotros ahora no deberíamos buscar una formación que no esté acorde con que lo que se viene. Y es verdad que hay mucha incertidumbre, pero el mero hecho de introducirte en la IA, un poco por lo que decía Luciano, estructurar tu cabeza y tu metodología y tus herramientas respecto a lo que requiere una IA y cómo tienes que interaccionar con ella, eso va a mejorar tu capacidad de trabajo y tu empleabilidad, incluso aunque te cambies de empresa y aunque suceda que tu empresa se reduzca personal, tú vas a tener ya una empleabilidad mucho mayor en otro lado porque va a ser una necesidad transversal en todas las organizaciones el que las personas tengan conocimientos de inteligencia artificial para aplicar en sus procesos. Y yo creo que es muy importante el tema que tratáis, ¿no? De los miedos y las resistencias, ¿no? Porque al final lo que estamos pidiendo a las personas es que ellas mismas hagan un análisis honesto de qué capacidades pueden ganar con esas herramientas y hay que generar esto en un marco seguro, ¿no? Probablemente aquí depende bastante del líder, de la persona que tiene responsabilidades en esa área y es capaz de anticipar mejoras y nuevas aplicaciones y nuevas actividades que van a surgir bueno, como recompensa, ¿no? Haber ganado pues, esa eficiencia y esa capacidad. ¿Cuál es vuestra experiencia en esto? Es decir, ¿acompañáis de alguna forma prevéis nuevas actividades, nuevas funciones o es un tema que más bien dejáis
que sean porque al final la implantación es muy concreta y las actividades son muy concretas en cada área y en cada departamento, ¿no? ¿Tenéis en este sentido alguna experiencia de acompañamiento? Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentáis. Esto es un cambio cultural y hay que generar confianza. Hay organizaciones donde por su forma de funcionar, pues esa confianza de natural existe. Ahí donde puede haber una mayor resistencia por desconocimiento o por experiencias anteriores, ¿no? Y lo que no cabe duda es que hay una cierta aplicación concreta en cada área, ¿no? Adelante, pues Remedios, cuéntanos. No, no, es que a veces no casa, ¿no? El discurso que se tiene tanto en medios de comunicación como en directores, como con colegas que yo hablo, de la falta de talento, y todo el mundo se queja de la falta de talento, no casa ese discurso con el discurso de que va a destruir empleo. Es decir, si estamos quejándonos de justamente lo contrario, que nos falta el talento, no tenemos personal, hablo ya de experiencia propia, para los hoteles, donde, o sea, ¿cómo enlazamos la pieza de que de pronto es que van a destruir empleo? Yo soy aún absoluta convencida, a lo mejor pues porque suena inconsciente, ¿no? Un ignorante, no lo sé, de que más que crear, más que destruir empleo, va a crear mucho empleo la IA. Estoy absolutamente convencida de que no va a destruir, va a crear, y lo que vaya a intentar destruir lo va a transformar. Ya depende de cada persona que se quiere transformar o no. Es decir, allá no podemos entrar. Entonces, no veo que case el discurso permanente de todos los medios de comunicación y todos los foros donde yo me relaciono de que falta talento, falta talento, falta talento, con que se va a destruir el talento o el empleo. Hay alguna pieza que ahí no, o yo me he perdido o efectivamente no entiendo. Lo digo por abrir también este debate porque también hay que quitar los miedos cuando el discurso externo es de otro tipo, ¿no? También es una manera de quitar los miedos. Cuando el discurso externo es de otro tipo, lo mismo, efectivamente, tenemos que reconfigurar algo en el speech hacia los trabajadores, que, insisto, tiene que ser de confianza y de ejemplo. Es por decir un poco una Aquí llama la atención. hay un punto que introdujo en la sesión previa de análisis que tuvimos, introdujo Luciano y que a mí me ha hecho reflexionar y es cierto, y es el de que con la entrada de la IA, en lo que yo sí que veo un poco de riesgo y tenemos que ver desde las organizaciones cómo la afrontamos es en la entrada de talento joven, porque comparto contigo, Remedios, que cada vez las organizaciones necesitamos más talento, precisamente necesitamos cada vez más perfiles. Y eso es así. En nuestro sector particularmente no dejamos de captar talento y tenemos dificultad para captar personal muchas veces. Pero sí que es cierto que con la automatización de determinadas tareas, perfiles sin experiencia o perfiles de trainee en muchas ocasiones creo que pueden reducirse en las empresas la necesidad de los mismos, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera a las personas que entran sin experiencia les damos cabida en las organizaciones y podemos formarlas y darles conocimiento para que puedan evolucionar su carrera profesional. Es un punto que hay que tener en cuenta porque ahora sí que una persona con mucha experiencia, mucho conocimiento, tiene la capacidad de montar procesos y montar un proyecto de consultoría, por ejemplo, sin haber previamente trabajado con herramientas informáticas, ¿no? Pero ese punto de duda, ese debate, yo creo que Luciano lo abrió otro día y me parece interesante y creo que es un debate que tendremos que tener. Para mí hay una palabra que es la palabra clave cuando hablamos de miedos, cuando se habla de la IA, que dijo Pedro recién, es desconocimiento. Me ha sorprendido muchísimo la falta de conocimiento básicamente de cómo funciona la IA, incluido en empresas muy avanzadas tecnológicas, dentro de la gente que no son ingenieros, por ejemplo. Entonces, combatir el miedo desde la explicación de lo que es y lo que no es la IA, de cómo funciona, de lo que hace, es muy importante. La IA como tal es muy estúpida, es un modelo predictivo, como se hizo, lo que único que hace es intentar predecir en función del prompting, en función de la pregunta que le haces o la solicitación que le hace, cuál es la palabra siguiente más probable. Es que hay que explicar a la gente, no es omnipotente, es algo que funciona muy básicamente en la IA. Entonces, cuando se empiezan a desmistificar la potencia de la IA, que puede hacer sus cosas por sí sola, etcétera, se le empieza a atribuir de nuevo un rol al ser humano dentro de esa intervención con la IA, y empezás a generar un perímetro, la cual la gente se siente mucho más segura. Pero pasa primero por una educación a cómo funciona la AI, lo que es y lo que no es, qué hace con mi dato, qué son las cosas que puedo solicitar de ella o no. Digo ella o él a veces, o sea, eso.
Y cuando la gente, Pedro decía, ¿cómo pensáis a futuro? Que etcétera. Ya me quemé 3 veces en conferencias intentando predecir el próximo mes y luego ocurrió cualquier cosa. Entonces ahora tengo algo aquí que se llama la bola de cristal. Empiezo a hacer así porque verdaderamente no sé lo que va a ocurrir en 3 meses o en 3 años con la IA. Entonces lo que necesito es formar a la gente para que poco importa lo que ocurra con la herramienta, ellos sigan aportando valor. Y ese valor que tienen es la experiencia que van acumulando dentro de la empresa que la IA nunca va a tener. Esa noción de experiencia, de percepción, o sea, de perspectiva, de histórico, son cosas que la IA no puede tener si tú no la aportas. Y cómo nos centramos muchísimo más en esa parte. ¿Sí? Es un poquito esa noción de desconocimiento, pero me parece que es esa incertidumbre que con la IA, esa forma de decir, uy, esto es totalmente nuevo, es nitroglicerina. Es eso que tenemos que ayudar a la gente a sobrepasar, utilizándola, explicando cómo funciona, como hicimos antes con muchísimas otras cosas. Totalmente. Lo que es cierto es que la gran capacidad de gestión de datos, el volumen, es lo que le da una capacidad sorprendente, ¿no? Y al final, esta capacidad que tiene para hacer un análisis por la multiplicidad de datos que puede combinar y la velocidad a la que lo hace, ¿no? Y entonces aquí entraría el tema, pues, de gobierno, ¿no? ¿Qué le dejamos hacer? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Hasta qué punto fiamos la decisión a las conclusiones que nos anticipa la IA en muchas materias, ¿no? ¿Qué estáis haciendo en materia de gobierno? ¿Qué fórmulas? Algo nos habéis explicado, un comité, habéis hablado también de un decálogo o de unos criterios, unos principios. Contarnos un poco, porque al final yo también entiendo que esto genera cierta tranquilidad, ¿no? Que las personas sepan que hay un marco que regula y que hay cosas que no se van a dejar hacer sin el criterio de una persona, ¿no? De hecho, hay legislación que marca este camino también, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son vuestras experiencias en materia de gobierno? Bueno, si queréis, comento yo un poco por nuestro lado. Yo creo que la clave está en sobrecomunicar. Comunicar, recomunicar y sobrecomunicar cuáles son las buenas prácticas que se irán actualizando además, pero sobre todo asegurar, particularmente una empresa como nosotros que trabaja con muchos datos confidenciales de empleados, de trabajadores, etcétera. Tenemos que tener claro que las personas utilizan apropiadamente esa información y que hay unas sillas corporativas que garantizan esa seguridad de la información y otras que no, y que las personas no utilizan esto de la manera inadecuada, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, creo que es una labor conjunta entre el Departamento de Tecnología y Sistemas y el Departamento de Personas, concienciar en el uso de la IA. Es muy importante que la seguridad de la información esté presente en todo momento. Para ello, nosotros hacemos formaciones ad hoc, hacemos recordatorios de buenas prácticas, qué se debe hacer, qué no. Creo que es muy importante que todas las personas conozcamos cómo debemos tratar la información, porque es además fácil en una herramienta que se ha democratizado tanto para la vida profesional y personal que acabemos sin maldad introduciendo datos donde no deberíamos, porque no caemos en que no es una buena práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que reforzar mucho la comunicación y que las personas de nuestros equipos entiendan los riesgos que también tiene, porque tenemos que tener presente que las empresas o los gigantes de inteligencia artificial en lo que más invierten es en mejorar el performance de esa inteligencia, pero ya hay datos de que lo que menos están invirtiendo es en la seguridad, porque muchas veces esto compromete el desarrollo más rápido de la IA, ¿no? Entonces, hay proveedores de inteligencia artificial que tienen esa garantía, hay licencias corporativas que tienen esa garantía, pero tenemos que tener cuidado desde la parte de personas, de recursos humanos, desde la parte de protección de datos, de tecnología, de regular y clarificar muy bien estos aspectos para evitar riesgos futuros. Entonces creo que esa parte de comunicación y recordatorio continuo es importante. En Amadeus tenemos... a ver, bueno, Bueno, claro, por favor, no, no. perdona, no sé qué pasamos juntas a ver, pero en Amadeus tenemos un privilegio y una doble responsabilidad, que nosotros también generamos producto con IA.
Entonces, cuando hablamos de gobernanza, no es únicamente acerca de cómo utilizamos la IA dentro de la empresa, pero también cómo generamos nuestros productos. Os voy a dar un ejemplo. Tenemos un producto que se llama Sidetrick Easy, que facilita muchísimo la capacidad de reservar viaje corporativo dentro de la empresa. En el diseño de Sidetrick Easy, en cómo la interfaz de inteligencia artificial generativa, viene también nuestra estrategia de IA y cómo entendemos la IA. Entonces tenemos una capacidad de tener una influencia, no únicamente a través de cómo implementamos la IA como herramienta para trabajar dentro, pero cómo damos herramientas a los otros para que lo utilicen la IA. Entonces, necesitamos una consistencia muy importante entre cómo defendemos nuestro producto fuera y cómo lo utilizamos dentro. Entonces, hay una al mismo tiempo, por eso ese AI Office está tan transversal y hay la gente de producto y hay gente de recursos humanos y hay gente, etcétera, porque tenemos que ser muy consistentes. No vale decir, puedes utilizar la IA de esta forma y vendemos la IA de otra forma fuera. Entonces, es muy interesante porque cada uno de los que intervienen en ese AI Office venimos con casos de uso, viendo únicamente nuestra parte, cómo puedo utilizar la IA para mi parte, para ser mejor, para ser más innovador, más productivo, etcétera. Y tenemos un agente de legal que hace la amalgama, que lo que dice es, atención, si empujamos en este sitio de esta forma, vamos en contra de lo que estamos abogando de este lado, que es el uso responsable de la IA en este otra área de la organización. Esa visión holística de la IA cuando hablamos de gobernanza y la responsabilidad también frente a precedentes externos, porque somos líderes de industria, es algo que es muy interesante y muy bonito a la vez, pero con una capa adicional de responsabilidad. En las empresas tecnológicas me parece que tenemos mucha responsabilidad en aquello. Por eso estoy bastante orgulloso de cómo lo estamos haciendo en Amadeus, que podríamos tener por nuestra potencia tecnológica, avanzar súper rápido, etcétera, pero sin que nadie nos diga. Inmediatamente hubo esa introspección, ¿qué verdaderamente queremos hacer con esto a futuro? ¿Cuál es el uso responsable? ¿Cuál es nuestro impacto no únicamente en nosotros, pero también en los otros cuando desarrollamos soluciones? Nosotros tenemos distintas vías, pero es decir, distintas vías de protección. Entre comillas, ya comentamos en la charla que tuvimos, una de ellas efectivamente es proteger la buena praxis, la buena utilización de la IA por parte de los trabajadores, pero también desde el punto de vista, aquí en nuestra organización, un dilema ético, ¿no? Pues porque yo no estoy de acuerdo que se tenga que tutorizar la IA y tener que enmarcarla en un sitio. La IA no tiene por qué ser tutorizada. Es decir, esto es como desde mi rol personal. Ahora, si me pongo en el rol, efectivamente, si yo soy la que efectivamente estoy en la otra parte, digo, yo no me tienes por qué tutorizar la IA. La IA es global, es plural, es democrática, es abierta. ¿Por qué me metes por este camino? ¿Vale? Este para mí es un dilema ético del que hablaba en numerosas ocasiones, pues porque efectivamente como persona te supone una situación determinada, pero como empresa entiendo que si somos tan tan cautos, ¿no? Y tanta legislación respecto de que la privacidad del dato del trabajador es sagrada, no se puede extrapolar dentro de un ámbito. También pienso en la empresa, los datos de la empresa deben de ser igualmente sagrados, igualmente protegidos. Es decir, si jugamos a dos bandas, jugamos a dos bandas. Es decir, el trabajador tiene que tener absolutamente privacidad en toda la información que le da a una empresa, absolutamente privacidad, está hiper mega protegida y estoy absolutamente de acuerdo, pero también la empresa tiene que tener sus mecanismos. Es decir, entonces, depende del rol y la chaqueta que te pongas. Es decir, creo que tiene como distintos matices, es decir, o distintas perspectivas. Soluciones, nosotros oficialmente tenemos un decálogo de buena práctica, de buena praxis. Es verdad que acotamos entre comillas, ¿no? Donde debe estar la información de la IA para que no salga donde no se quiere y no se haya fugas indebidas que nos puedan perjudicar. Si utilizamos Copilot y después estamos muy encima en el comité que tenemos de compliance, es decir, en el que siempre abordamos este tema. Es decir, en qué punto estamos con los pasos que estamos dando dentro de la IA. Es decir, es algo que está permanentemente encima de la empresa y la línea divisoria de la ética y no ética, desde mi punto de vista, depende de la chaqueta que te pongas, ¿eh? No es Qué fácil. interesante lo difícil que es encontrar ese equilibrio entre cosas contradictorias. O sea, estamos todos en lo mismo, poco importa la industria, poco importa lo que hacemos, estamos siempre ahí como pisando huevos, vamos un poquito para aquí, un poquito para allí, cómo logramos lo bueno sin lo malo, o sea, Bueno, todos los que nos dedicamos a personas suele tener ese juego, ¿eh? Bueno, habláis de la privacidad. Entiendo que también aquí, bueno, prácticamente lo habéis ya apuntado, ¿no? El tema de
entornos abiertos frente a entornos cerrados, habláis de herramientas que han sido pues, herramientas cerradas en la empresa. Me imagino que todos también sabemos que hay una cierta exposición al uso de herramientas abiertas y que las personas allí pues desarrollen trabajos pues utilizando esas herramientas abiertas. Entiendo que vuestros protocolos y vuestra contención pues va por ahí también, ¿no? Y en cuanto a la toma de decisiones, ¿qué aspectos hay? ¿Cómo tranquilizáis respecto a la intervención en decisiones que afecten a personas? La última palabra que la tiene ¿no? Alguien que toma esas decisiones por encima de las conclusiones que saque la IA. Me refiero a procesos que afectan a personas. ¿Lo abordáis? ¿Habéis regulado sobre ello? ¿Habéis comunicado sobre ello? ¿Cuál es vuestra experiencia? En ese ejemplo concreto de que estás dando, por ejemplo, el proceso de reclutamiento, el AI Office, ¿ok? O sea, la oficina de AI, plantea que ningún proceso que tenga que ver con la evaluación de una persona, etcétera, o sea, no es negociable, tiene siempre que ser una decisión humana al final. Que no puede haber nada que tome una decisión autónoma sobre ningún tipo de momento del proceso sin la intervención humana. Entonces, la IA es un input, o sea, es una fuente de datos para tomar una decisión, pero nunca es la decisión. Pero ahí sí que es totalmente innegociable. La IA se alucina, la IA se equivoca, la IA discrimina, la IA... Entonces, eso ahí, o sea, no es negociable. Cuando estamos hablando de personas, cuando se toman decisiones sobre familias, sobre emociones, sobre etcétera, la IA no decide. Y no es algo nuevo. Es decir, otras herramientas nos permitían automatizar el dato para darnos elementos para tomar decisión. Eso no cambia. El ser humano siempre toma la decisión. Nosotros lo tenemos como, bueno, en la línea de Luciano, la IA como un facilitador, como un acompañante en el viaje. Es decir, un vehículo en el que me monto, pero el vehículo lo llevo yo, o lo lleva otro director, o lo lleva otra persona. Es decir, es un vehículo que me facilita ir más rápido, es decir, ir muy rápido a veces, si lo utilizo muy bien. Llegar a primero, si quiero, pero el vehículo lo llevo yo, nadie lo lleva ni lo pilota por mí. Esto es algo clarísimo hasta el día de hoy en Grupo Peñarroya, es un facilitador, un hacedor, un dinamizador, un buen contador de cosas y una buena base para muchas cosas. Te ahorra el papel en blanco, te facilita muchas cosas, pero quien escribe la carta o quien lleva el vehículo, las personas. Es decir, esto ahora mismo, hablo del mismo Grupo Peñarroya, es decir, esto es así porque además efectivamente somos muy dinamizadores en torno a los equipos humanos y no entendemos, no se entiende que no sea un vehículo potente, pero un vehículo. Sí, por mi lado, trabajamos en la misma línea, poniendo ejemplos como los que ponía Luciano del reclutamiento, donde nosotros también la utilizamos. La IA nos ayuda, por ejemplo, a gestionar entrevistas de una manera mucho más automatizada, las citas de las candidaturas, nos propone preguntas, nos propone cuestionarios de evaluación, de feedback, tanto para los candidatos como para nosotros. Nos ayuda, nos facilita la vida en el proceso de selección, pero nunca toma decisiones por nosotros, ni descarta candidatos en función de las decisiones que pueda tomar de manera unilateral. Nosotros hacemos una evaluación personalizada de las candidaturas y nunca la IA es la persona o la persona, o la herramienta que toma la decisión sobre personas, ¿no? Entonces, en eso lo tenemos muy claro, es un punto muy importante. Igual también en estas herramientas que desarrollamos, por ejemplo, en nuestros módulos de desarrollo, de competencias, donde evaluamos el performance y el clima laboral, la IA nos va a explotar esos datos, pero las conclusiones tienen que ser nuestras. Nosotros vamos a recibir esos datos de una manera muy desglosada, pero seremos nosotros quien tomaremos las decisiones. Y creo que es un punto ético también importante, que cada vez se regulará más y que en particular en las posiciones de recursos humanos toma relevancia porque nos estamos encargando de las personas, ¿no? Entonces es un punto crítico para nosotros también. Bueno, abordáis el tema, ahora queda poco tiempo, alguna pregunta ha entrado y os lanzo una que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que es el tema de los sesgos, ¿no? En qué medida, claro, porque el proceso último de decisión y la supervisión de una persona de ese proceso y la asunción de la responsabilidad de la decisión la toman personas, pero en el camino, en la criba de datos,
en la selección de datos, en la categorización, se nos puede quedar por el camino algo que está afectando al proceso de decisión. Si bien no la toma, el sesgo puede intervenir en la eliminación o en la categorización, ¿no? ¿Tenéis herramientas? ¿Os preocupa este tema? ¿Lo abordáis? Es decir, una herramienta, por ejemplo, que mida, si mide un dato objetivo, que es un absentismo concreto de días, horas, nada que decir. Si empieza a correlacionar datos de absentismo con otros, puede introducirse sesgos. ¿Qué tipo de verificación? ¿Hacéis procesos de verificación de eso? Nosotros en particular, en el desarrollo de la herramienta, ponemos mucho esfuerzo en la parte de testeo, porque como os anticipaba antes, la IA alucina, la IA se equivoca en muchas ocasiones, incluso en temas que podíamos anticipar como que haría muy bien, como son los cálculos numéricos, en ocasiones también tiene errores, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la parte de testeo de estas herramientas que nos ayuden a decidir esté muy bien realizada para evitar errores y tener una labor de monitorización continua. Los sesgos los podemos cometer igualmente las personas en una selección, o sea, tienes que estar continuamente formándote también en sesgos cuando estás entrevistando a una persona, por mucho que seas humano, y este mismo enfoque tienes que aplicarlo también con la IA y creo que lo podemos aplicar asegurando un testeo muy avanzado cuando desarrollamos este tipo de herramientas y haciendo una monitorización continua cuando tenemos estas herramientas ya en producción para que si se detectan estas situaciones pues se puedan corregir cuanto antes. Muy prácticamente, para mí, comparado con que los sesgos. La IA tiene los sesgos que le introducimos los humanos cuando la programamos. Entonces, te voy a decir, yo pienso que la IA tiene mucho menos sesgos que yo. Te voy a dar un ejemplo súper concreto de reclutamiento. Yo cuando empiezo a abrir un CV para un puesto ejecutivo, generalmente la probabilidad que los 5 primeros CVs pasen a la segunda fase es casi nula que abro. ¿Por qué? Porque todavía no hice el benchmark. Entonces estoy exigiendo muchísimo más a los primeros que tengo ahí porque estoy buscando el candidato perfecto al principio. A partir del quinto ya la brújula es un poquito diferente, entonces empiezo a transigir, ¿no? Entonces del quinto al 20, pues tenés más probabilidades. Si al 20, cuando ya vi 20 CVs, estoy cansado, ya vi 25, ya no sé cuál es, y la probabilidad que te pases a la segunda fase es de nuevo tiende a cero, ¿ok? Eso es el sesgo de fatiga, el sesgo de descubrimiento, el sesgo de lo que quieras. O sea, lo que eso me ayuda. O sea, cuando yo hago una primera criba de CVs vía la IA, en función de elementos que yo le digo objetivos, y yo manejo la IA para decir, esto es el contexto de la posición, esto es lo que necesito, aplica el mismo criterio a todos sin ese sesgo que yo tengo, porque soy de la mañana y no de la tarde, por lo que sea, ¿ok? Entonces, es importante evitar el sesgo de la IA, pero comparándolo con qué. Hay muchísimos estudios ya que fueron publicados, sobre todo en las áreas de call centers, en la cual la percepción de la calidad por la gente que utilizaba los call centers de IA es muchísimo mayor que cuando utilizaban seres humanos. Sin embargo, internamente seguía la idea de que ser atendido por un ser humano te daba más calidad que ser atendido por un bot. ¿Ok? Entonces, todo ese tema de la percepción, ¿con qué lo estamos comparando? La IA hace errores, 10% de errores, ponle. ¿Cuántos errores hace el ser humano? Y es eso que tenemos que comparar, no pretender que la IA va a ser 0% de errores. Y yo lo utilizo de esa forma. Ahí donde sé que yo tengo un sesgo más importante que la IA, el riesgo de sesgo más importante que el IA, utilizo la IA porque tiene menos sesgo. Bueno, Sí, muchas gracias, Luciano. La verdad es que ha sido muy descriptivo y muy clarificador tu punto de vista, ciertamente. De acuerdo con Luciano, o sea, los humanos tenemos casi más sesgos según qué etapa vital o según en qué momento del día te encuentres que la IA o cualquier otra máquina.
y combatirlo un poco en la línea de David, ¿no? La supervisión y la monetización continua, sabiendo tú propiamente que efectivamente cuándo eres dueña de tus sesgos y cuándo y en qué momento del candidato 15 al 20 o del 10 al 50, da igual, efectivamente va a decaer la atención, va a decaer el perfil, va a decaer la luz que tenga en ese momento, la idea que tenga en ese momento y ser un poco dueña de tus sesgos. Pero creo también que es importante efectivamente que tú domines la IA, no que la IA te domine a ti. Es decir, creo que tú tienes que ser el dueño de ese ente, por poner algún calificativo, y no el de ti. Es decir, ahí sí que efectivamente podríamos un poquito aquilatar más las posturas y ver efectivamente quién manda sobre quién. Es decir, yo creo que manda al ser humano es sobre la máquina, con lo cual todo lo que digamos será efectivamente sesgado, como bien decía Luciano, por cada persona, por cada talante o por cada rol de cada circunstancia. Oye, muy bien, yo creo que estamos ya en el tiempo. Sí que ha quedado una pregunta hecha que yo creo que ha sido más o menos respondida, ¿no? Que es en relación a si habéis medido en vuestras organizaciones qué eficiencia se puede ganar con IA. Yo creo que todos habéis dejado claro que la IA es una oportunidad para hacer nuevas cosas, para aportar más valor en nuevas actividades y no tanto como una forma de reducir personas en las organizaciones. Sin embargo, los miedos están ahí, pero sí que estoy seguro que habéis estimado qué capacidad ganáis para hacer nuevas cosas. Habéis casi un sí o un no, no hace falta ni que deis el dato, pero habéis hecho esa consideración, habéis estimado posibles ganancias de productividad que se van a aplicar a nuevas actividades en vuestras organizaciones. Por nuestro lado, sí, hemos estimado diferentes indicadores, y estamos liderando algunas iniciativas a nivel de grupo en la implantación de IA, y lo que comparten muchas compañías de nuestro grupo es claro. Primero implantar y luego medir. Es decir, estamos en un entorno en el que aún desconocemos muchas cosas. Lo importante es dar los primeros pasos, no dejar de medir, porque es importante tener indicadores, pero lo más importante es ponerse manos a la obra y ponerse con la práctica. Indiscutiblemente habrá que desarrollar indicadores, pero creo que muchas compañías aún estamos en la fase de implantar y probar. Nosotros en la fase de detección de patrones que nos pueden llevar a según qué cosas. Determinados patrones introducidos, por ejemplo, en esta encuesta de clima laboral, reiterado y repetido en el tiempo según qué circunstancias, nos puede llegar pues, a una prevención precoz de algo en concreto que nos preocupa. Eso sí lo estamos trabajando. Para mí depende muchísimo del tipo de actividades. Las actividades cognitivas complejas de correlaciones, etcétera, obviamente lo hace muchísimo más rápido. No se puede generalizar. Hay ciertas cosas que generan productividad, otras en que por lo contrario complejifica el hecho de utilizar la IA, y eso dependiendo de cada empresa hay que hacer un análisis muy exhaustivo de todo el proceso del modelo operativo dentro de la organización para ver dónde verdaderamente conviene automatizar y dónde no conviene automatizar. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad es que ha sido muy interesante compartir vuestra experiencia ya aplicada de la IA en vuestra organización. Bueno, yo creo que la conclusión es que la IA pues no es un sustituto, nos puede hacer ganar capacidades, ser más ágiles, hacer cosas nuevas, y ese es el enfoque que le dais, es el enfoque de vuestra práctica en vuestras organizaciones. Os agradecemos vuestra disponibilidad y el que hayáis compartido vuestra experiencia. Y bueno, agradecer a todos los que habéis participado, los que estáis todavía conectados, porque algunas personas han tenido que desconectar, y os esperamos en un próximo encuentro que lanzaremos en breve. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.